Hola y bienvenidos a su canal de Nika Trading, chicos. Bien, hoy tocaba ya hacer videíto porque han pasado muchas cosas desde la última vez que se grabó, chicos. Bueno, Bitcoin teniendo una caída hasta los $60,000 prácticamente, una caída que pues prácticamente a algunos los agarró de sorpresas, a otros no. Bien, yo consideraba un suelo entre 72,000 y $73,000. Bueno, hizo un movimiento mucho más abajo. De hecho, se soportó muy cercano en esa zona y rebotamos, como podemos ver acá en la gráfica, pero hizo un hachazo más a la baja que cuando ya lo vemos por fractales, pues tiene mucho sentido el nivel de los $60,000. Sí, bien. Por lo cual, Bitcoin ha tocado en este punto un nivel de suelo temporal. No es, podríamos decir, un suelo definitivo porque es muy pronto. Puede ser, pero es muy pronto para dictaminar que es un suelo definitivo, pero sí es un suelo temporal en donde el precio va a comenzar a lateralizar, va a comenzar a prácticamente a generar una zona de acumulación o distribución. Eso nosotros lo veremos ya con el tiempo, cuando el precio nos empieza a dar más información, pero nos vamos a detener hasta ahora. Jamás había visto, me parece que ni para 2022, que el crack que tuvimos hasta los $15,000, eh, un miedo tan extremo en Bitcoin, un pesimismo tan extremo en Bitcoin que ni siquiera lo vi para la quiebra de FTX, que ahora andan diciendo por ahí de que Jeffrey Epstein es Satoshi. Yo no sé dónde sacan esa teoría, que bueno, ahí de que supuestamente Jeffrey Epstein financió a los primeros programadores de Bitcoin Core, que fue uno de los principales inversores. Bueno, que sea verdad, no lo sé. Y si es verdad que Jeffrey Epstein invirtió en Bitcoin, pues bueno, lo que haya pasado en el pasado, chicos, realmente es importante saberlo, pero lo que importa son las propiedades que tiene la. Se hizo por gente buena, por gente mala. ¿Qué intenciones tenían? Pues realmente no lo vamos a poder saber, pero lo que dice en su manual blanco es que Bitcoin fue creado como una moneda de Internet para comercializarse P2P, sin nada de intercambios. Los intercambios realmente es una capa que se le ha agregado a Bitcoin, porque claro, ven negocio ahí, ¿no? Intercambios, nada de bancos, es entre persona a persona. Para eso se creó Bitcoin. ¿Qué intenciones habían con eso? Pues si hay intenciones nobles detrás o intenciones malévolas en un principio, pues realmente lo que era Bitcoin al principio ya no es ni la sombra de lo que es ahora. Por lo cual, chicos, es simplemente lo veo como algo curioso, pero no es algo que me afecte para yo decir compro o no compro el activo, porque al fin y al cabo, chicos, la moneda principal que todos utilizamos para comercializar, que es el dólar, está manchada de sangre. Y eso nosotros lo sabemos. No hay ninguna moneda que esté más manchada de sangre que el dólar. Y sin embargo, nadie veo que se queje del dólar, ¿no? Sí, que el dinero se devalúa, pero vale. Pero Bitcoin es como algo especial, como no sé qué tiene el activo que causa como un odio o una envidia. No lo sé, realmente es, no sé qué estará o qué pasará por la psiquis humana en ese punto, pero realmente, chicos, eso no determina nada para que Bitcoin pierda sus propiedades actuales, que son de inmutabilidad, inconfiscabilidad realmente. Y si lo sabes usar muy bien, te puede proteger muy fuertemente. Si sabes cómo utilizar el activo, si entiendes el poder que tiene este activo cuando se usa de manera correcta. Bien, vamos a hablar, chicos, sobre análisis de Bitcoin. Vamos a hacer un videito un poquito de unos 25 o 30 minutos, no pasarme más de ahí, para que pues no quitarles mucho tiempo a ustedes, ¿no? Pero antes de entrar en materia, me gustaría que le dieras like, compartieras el video y te suscribas al canal para que tengas mayor información cuando nosotros saquemos próximos avances o próximos videos en el futuro, ¿no? Bien, también te dejo estos enlaces a los QR. Puedes entrar a cualquiera de estos intercambios a operar, tanto ya sea en Bybit, BTCC o inclusive te dejo acá mi link de QuantFury, ya que te permite operar sin comisiones y puedes guardar acciones y criptos también en una cartera spot. No hay límite de posiciones abiertas que tú puedas tener, ni tampoco límite de tiempo.
y no pagas ninguna sola comisión, ¿no? Así que atento con eso. Y si fondeas la cuenta, pues te van a dar un regalo en Bitcoin o acciones, por lo cual están en descuento ahorita y pues es muy importante obtener esa regalía, ¿no? Por lo cual, sin más rodeos, pues comenzamos. Bien, comencemos en materia, chicos. Miren, nunca había visto, como les mencionaba, tanto miedo desde 2022. De hecho, bueno, de hecho ni para ese año miré tanto miedo en el mercado, chicos. Para un puntaje de 5. Creo que alcanzamos 8 para 2022 o 7, no me acuerdo bien, pero creo que anduvimos por ahí 7, 9. Sí bajamos de 10, pero nunca hemos llegado a 5. O sea que esto está peor, el sentimiento está peor que cuando estábamos en 2025, bueno, según el indicador, ¿no? Vale, y esto que en ese año tuvimos la quiebra de Terra, tuvimos la quiebra de FTX, fue, vale, una paliza brutal al ecosistema que en sí ha sido plagado de estafas todo el ecosistema y pues realmente ha sido una mafia completa, ¿no? Lo que es el ecosistema altcoins, ¿no? Más allá de Bitcoin, pues Ethereum, sí, podríamos decir que puede llegar a tener alguna usabilidad importante. Me parece que sí, me parece que Ethereum va a ser de las triunfadoras. Solana está por ver. De ahí, lo que salvaría yo, bueno, había mencionado el proyecto de Teta. El problema que tiene Teta es que está en el mercado equivocado y pues eso pues al estar en ese mercado, el mercado cripto, pues me parece que va a ser muy complicado que pueda al menos resurgir lo que es su token. Me parece que Teta debería migrar al mundo accionario. Me parece que le iría mejor. Pero bueno, y de ahí algo que está teniendo bastante auge es el exchange este de Hyperliquid, ¿no? Porque es anticíclico, ¿no? Él te da utilidades realmente del propio mercado, por lo cual son utilidades reales, ¿no? Por lo cual, sí, podemos decir que sí lo está haciendo bien y eso te vuelve anticíclico. Por lo cual, si ustedes ven el token, el hype, ¿no? Que es el del token de Hyperliquid, pues realmente fue de las pocas criptos que casi no cayó. Cayó, pero no como todo lo demás, ¿no? Inclusive se comportó mejor que el propio Bitcoin. Así que sí, bueno, lo está haciendo bastante bien lo que es Hyperliquid, de lo poco rescatable en el ecosistema, pero de ahí pues realmente no queda mucho más. Bitcoin realmente no es que esté cayendo por un problema de Bitcoin, porque sí, sé que van a ver por ahí de que el hash rate de Bitcoin se está colapsando, pero es que realmente eso pasa cuando tenemos caídas de mercados tan importantes como esta, porque el costo de minarlo supera al de la electricidad por algunos momentos. Entonces ahí es donde capitulan los mineros y apagan las máquinas. Entonces esto provoca que algunos bloques se minen más tarde. Ayer, por ejemplo, se estaban minando bloques casi una hora después, hasta que hay un ajuste de la dificultad nuevamente, pues entonces va a incentivar a que mineros con máquinas más viejitas y con menos potencia puedan entrarle al juego. Entonces la propia red se autocompensa, chicos. Bitcoin está diseñado para eso. Y de hecho, si ustedes pueden ver, si les muestro acá las compañías que, o al menos las 100 compañías primeras del top 100 que holdean Bitcoin. Esto es fecha el 2 de febrero de este año. Hace 3 días fue esta foto, esta captura, ¿no? La última captura que logré encontrar. Pues podemos ver de que ninguna tesorera ha vendido ni un solo Bitcoin. De hecho, lo que pueden ver es que algunas aumentaron sus tenencias de Bitcoin y ahora holdean 1.129.708 Bitcoin, siendo Strategy pues obviamente la inalcanzable, ¿no? 713.000 Bitcoins en tesorería, ¿no? Que por sí ahí andan, veo muchos tweets diciendo de que Saylor lo van a liquidar, pues recuerden de que Strategy creó, chicos, una reserva de efectivo para 2 años, para pagar intereses por 2 años, por lo cual pues tiene 2 años para aguantar con un mercado lateral, inclusive podríamos decirlo, ¿no? Vale, después ellos pueden hacer dilución de acciones. Bueno, básicamente, chicos, la compañía tiene 2 años para prepararse. Y realmente de aquí a 2 años el precio del activo va a estar muy arriba del precio de compra. Por lo cual el negocio sigue. Y si no logran liquidar a Michael Saylor, chicos, pues
Vamos a ver qué excusa ponen ahora, porque yo sé que muchos lo mencionan como si fuera un Ponzi. Entiendo el por qué, pero realmente si tú tienes una tesorera o una tesorería que con el tiempo solamente va a crecer en valor, pues entonces la empresa se vuelve una ingeniería financiera de un activo que se aprecia con el tiempo. Si hay un problema con Bitcoin, que debo decirles, de que su escasez se ha visto mermada, porque como hay capas de derivados que han integrado en el activo, como swaps de retorno total, por ejemplo, tenemos mercados de opciones, que viene el problema de las tensiones en los moneyness de Bitcoin, que son básicamente los diferenciales entre opciones, si están por arriba de su precio de strike o por debajo de su precio de strike, eso las vuelve con valor o sin valor o neutral. Entonces, esos diferenciales es el moneyness, que le llamamos, y cuando hay una tensión importante en los moneyness, ya sea por un movimiento parabólico al alza o un movimiento parabólico a la baja, que es lo que hemos tenido, eso provoca, podemos decir, tensión en los vendedores de las opciones, porque en este caso las opciones put, cuando el precio cae con fuerza, esas opciones ganan valor muy rápido, entonces tienen que pagar el valor de las opciones y los vendedores de las opciones tienen que buscar financiamiento en el mercado monetario. Y podemos ver, vale, no les traje acá imagen del software, chicos, pero el software ha estado un poquito alto. Significa de que hay o la liquidez o el acceso a la liquidez está caro en estos momentos. Entonces esto provoca tensión y que algunos market makers dejen de intermediar y el mercado se vuelve ilíquido. Y donde nosotros vemos esas caídas importantes en el mercado como un flash crash, ¿no? Vale, pero curioso, ¿no? Que las empresas lo que han hecho es aumentar sus tenencias. Aquí nadie está vendiendo Bitcoin, la demanda spot está ahí. Lo que vino es un problema desde los derivados. De hecho, también Virginia avanza con un proyecto de ley para establecer fondo de reserva estratégica de criptomonedas, por lo cual, bueno, esto sigue avanzando y sigue más. Más estados de Estados Unidos van pues, a crear sus fondos, muy probablemente, y esto va a seguir de otros países también de crear sus fondos. Interesantemente vienen siendo aquellos países que están más aliados al bloque occidental. Pero bueno, creo que es parte también de un plan. Pero esto es demanda, chicos, por lo cual la demanda spot sigue ahí. Sigue ahí. Los ETFs sí han estado un poco rojos, pero esto es por los propios algoritmos y las propias características del fondo. Cuando una acción se vende o un activo se vende, que está siendo representado por un derivado que es un ETF, un ETF, pues entonces los algoritmos venden. Así de simple, ¿no? Se vende básicamente cuando el activo sube, se compra. Es simplemente un trade algorítmico y esto provoca pues salidas importantes que ya son casi 3.000 millones en una semana, lo cual es una salida importante, pero sin embargo las tenencias de Bitcoin en el ETF de BlackRock no llegan ni al 1% del stock total, por lo cual tampoco es que haya sido una caída bastante importante dentro de sus tenencias. Bien, también tenemos, chicos, bueno, ya un poquito fuera de Bitcoin, pero que también afecta al mercado, chicos, es que el bono a 2 años de Japón se está tensionando, pero sin embargo, si nosotros vemos el dólar frente al yen, pues el dólar se está apreciando frente al yen en estos momentos. Bien, lo que provoca acá, chicos, es de que estuve viendo también los futuros dentro del carry trade. Eso se lo mostré ayer a los que están dentro del VIP. Les recomiendo, chicos, para los que quieran un análisis más profundo y videos diarios de información sobre el mercado. También tienen acceso a 3 cursos, 3 cursos y acceso a un portafolio de inversión por tan solo $9. Para los que estén interesados, pues les dejo acá el contacto de Telegram, se los dejo en la descripción para que entren ahí y puedan consultar sobre el VIP, ¿no? De Nika Trading, que ya se volvió a abrir. Recuerden que los que estaban al 31 de diciembre van a recibir un airdrop sobre NeoArt Capital Fund, que es el proyecto de tokenización que yo he creado. Es una empresa realmente, es una holding, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, chicos, lo que se está planificando acá, chicos, es de que, o el mercado prevé de que van a intervenir los bancos centrales, ¿no? Porque sabemos de que Japón es el epicentro del
préstamo, del crédito financiero. Es uno de los principales epicentros, ¿no? Y si Japón tiene un quiebre, pues entonces hay un colapso generalizado de todos los activos financieros. Entonces, sí, aquí podemos ver una cierta tensión, pero lo que se prevé o el mercado prevé es que van a tener que intervenir en Japón como siempre se ha hecho, ¿no? Vale, por lo cual me parece que es normal, ¿no? Siempre hemos tenido estos eventos realmente, pero cada vez son eventos de mayor tensión porque cada vez hay más, ¿no? El sistema financiero como que se engrosa, ¿no? Se engrosa, hay más deuda, la deuda es liquidez, la deuda no se paga, chicos, solo se refinancia. Lo importante no es pagar el principal de la deuda, lo importante es refinanciarla al menor costo posible. Eso es el trabajo de todo gobierno, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar al análisis técnico de Bitcoin y pues de criptos y de algunas acciones, ¿no? Vamos a ir. Bien, tenemos a Bitcoin, chicos, temporalidad de 1 hora acá, chicos. Yo ayer en el canal les comenté, les subí un video pequeño flash el día de ayer explicándoles que estábamos aquí abajo, chicos. Les comenté, estábamos aquí de hecho, les comenté que venía un rebote, ¿no? Que iba a venir un rebote hacia el área de los $69.000, 68.500, 69.000. Bueno, ya estamos en $69.000. Les comenté que se veía complicado que Bitcoin alcanzase los $70.000, pero vale, tiene impulso, chicos, está creciendo el volumen y pues realmente pareciese que sí, chicos, pareciese que sí podría acercarse a los $70.000, parece que sí, ¿no? Bueno, de hecho el fractal está en torno a los 70.000, déjenme ver, $70.300. Yo ya les comenté que si el precio rompía este nivel de aquí de los $64.700, ¿no? Podían entrar en largo y de hecho la vela cerró muy bien y les dije, bueno, si cierra, entren en largo porque básicamente, chicos, el movimiento está ahí, ¿no? Así, simplemente ajustar muy bien el stop. Y bueno, básicamente les quedaba un trade más o menos así. Pues bueno, ahí va el movimiento alcista que sí intentó bajar, pero vale, el stop tenía que quedar debajo de esa vela. El ratio les va a quedar 1.8, 1.9 a 1, ¿vale? Pero es perfectamente operable en largo, como les comenté. Vale, chicos. Por lo cual, el movimiento allá está. El movimiento que les comenté el día de ayer, que se iba a dar entre 12 y 16 horas, bueno, ya llevamos más de 12 horas, pues ya se está cumpliendo. Así que en el plazo que nosotros lo proyectamos, está perfecto, ¿no? Bien, ¿qué sigue ahora, chicos? Bien, para gráfico de 4 horas, debo decirles que el movimiento, chicos, tiene impulso. Me parece a mí que sí vamos a tocar los $70.000. Parece que sí los vamos a alcanzar, chicos. Y la zona de resistencia actual está en $70.400. Vamos a dejarlo ahí redondeado. 70.000, ¿no? 70.4K. Básicamente ahí está la zona de resistencia actual para Bitcoin. Bien, rompiendo esa zona, nosotros en 4 horas, chicos, si llegamos a romper la zona, porque realmente, bueno, el RSI tiene un largo camino. Y podemos ver de que la media de 50 periodos del RSI está en 30 puntos. Hay un largo recorrido al alza. También podemos ver algo interesante, si nos vamos al mapa de los futuros, chicos, es de que el funding rate está totalmente negativo, ¿no? Y la subida, como pueden ver aquí, liquidó algunos contratos. Bien, si esto está negativo es porque en spot se está comprando y en los futuros se está vendiendo. Entonces, el diferencial que hay más cortos que compras en spot. Significa, chicos, de que el funding rate se vuelve negativo y existe mucha liquidez que irá a destruir por la parte alta. De hecho, lo vemos acá en el mapa de calor, chicos, y podemos ver de que toda la liquidez está por arriba. Por abajo casi no hay mucha liquidez. Ya de hecho, los largos han sido vapuleados, han sido pulverizados, pero los cortos están acumulados en masa por la parte alta, así que hay liquidez incluso hasta $77.000. Bien, para que Bitcoin, chicos, pueda seguir subiendo más, si Bitcoin rompiese el nivel de 4 horas de los $70.400, que es este nivel, el precio puede dirigirse al punto intermedio entre este fractal que está aquí
que vendría siendo los 76.600 como un primer objetivo, y el segundo objetivo, que me parece que sería como el objetivo final, ¿no? Estaría en torno a los $82.000. Bueno, vale, un rebote hasta allá. Eso, chicos, cambiaría cierta estructura y cuidado, ¿no? Les digo cuidado porque un movimiento de Bitcoin, básicamente que llegue hasta acá, pues lo que va a provocar es que el precio empiece a consolidar aquí. ¿Mm? Vale, el precio de apertura anual que está representado por esa línea amarilla está en $87.500 y toda esta franjita que está aquí es un muro. Actualmente es un muro, chicos. Un muro que no vamos a poder romper por el momento y tenemos que hacer una acumulación de órdenes primero, tiempo, para nosotros poder romper toda esa zona que ustedes ven ahí, chicos, ¿no? De lo contrario, va a ser muy, muy complicado poder romper todo ese nivel porque a medida que pasa el tiempo se va ampliando, como ven aquí, ¿no? Se va ampliando. A medida que pasa el tiempo, esto se va ampliando, chicos. Entonces, ese nivel es un muro, ¿no? Tenemos todo esto nosotros para poder rellenar. Para que nosotros podamos ver un movimiento mayor, pues tenemos que romper o cerrar una vela por acá. ¿Mm? Vale, chicos. Muy importante, si el precio logra alcanzar la media móvil de 200 periodos, que vendría siendo casi la mitad de acá, pues en el retroceso que tengamos, pues sería montarse en un largo para atacar este nivel de los $82.000. Si eso llegase a ocurrir. Por el momento, primero tenemos que saber, tenemos que ver realmente si Bitcoin va a poder romper el nivel de los $70.400. Vamos un pasito a la vez, chicos, un pasito a la vez. Como les dije, ayer les comenté, el precio de Bitcoin llegó a su zona límite. De hecho, los que no han visto el video está en la sección de anuncios importantes en el canal, chicos. El acceso al canal gratuito se los dejo también en la descripción del video, chicos. Ahí les voy a dejar el acceso para que pregunten hacia el VIP y para el acceso también al canal gratuito. En la sección de anuncios importantes está un video flash que subí anoche donde yo explicaba este movimiento, ¿no? Y que habíamos alcanzado un suelo temporal en Bitcoin, ¿no? Que es donde deberíamos de comenzar a acumular órdenes dentro de Bitcoin. Vale, chicos. Por lo cual, el nivel de Bitcoin de resistencia es 70.400 y vamos a observar, chicos. El soporte, vamos a extender este nivel. Ya se volvió muy relevante, chicos. Vamos a dividir el fractal, chicos, a más o menos así. Que quede lo más preciso que se pueda. Y para que lo calculemos bastante bien, chicos. Y a ver, aquí, chicos, pues básicamente, chicos, este nivelito que está aquí, vamos a extenderlo un poco más. Y bueno, más o menos hacemos un cálculo, más o menos estamos ahí, chicos, vamos a bloquearlo. Y se ha convertido actualmente en una zona de soporte, chicos. Zona de soporte, como ven ahí, todo ese nivel que está ahí. Es una zona de soporte interesante. Si nosotros perdemos ese nivel, vamos a ir a rellenar este spike de nuevo y vamos a bajar hasta los 59.400. ¿Que pueda pasar más adelante? Sí, claro que puede pasar más adelante. Ya vemos un volumen bastante exagerado por aquí, por lo cual empieza a haber resistencia cerca del fractal. Eso es bastante clave, ¿no? Y para una gráfica de 20 minutos, pues estamos llegando ya al tope del primer movimiento antes de un pequeño retroceso nuevamente, porque aquí hay un fractal intermedio también, chicos, que tiene como soporte 67.600. Pero bueno, aquí ustedes pueden dividir y dividir. Mientras más abajo vayan en temporalidades, pueden dividir, ¿no? Pero 20 minutos, pues en particular yo no opero, pero en una hora sí. En una hora mis zonas claves son 70.400 y actualmente 66.600, $64.600. Son mis zonas claves en estos momentos, chicos. Bien, Ethereum, chicos. En el caso de Ethereum, ya vamos a analizar temporalidades más altas. Solamente quiero hacerles el análisis de Ethereum, chicos. En el caso de Ethereum también yo les tracé el día de ayer, aquí lo tengo en Stamp, chicos. Les tracé el canal institucional, que básicamente el canal institucional es ese, chicos, que es donde se aprobaron los ETFs y involucra también la acumulación de los ETFs. Bueno, hemos llegado a casi el suelo, como ven aquí, ya se considera válido realmente.
Y podemos ver acá, chicos, de que el precio se recuperó. De hecho, aquí había entrada. De hecho, la entrada la dio a las 2 de la mañana, hora de Latinoamérica. Bueno, en Europa sí pudieron haber agarrado una entrada ahí. Para el que domina los fractales, pues básicamente con un movimiento así, buscando un movimiento más o menos así en Ethereum. Si Bitcoin retrocede un poquito, pues Ethereum puede que saque una velita roja y nos deje otra vez, como dicen por ahí, se ponga de pechito otra vez para volver a meter ese largo que no pudimos cazar. Ojalá, ¿no? Ojalá lo haga porque nos permitiría meter una posición larga en Ethereum, ¿no? Vale, perfecto, es para arriba. ¿Va a rebotar junto con Bitcoin? Sí, va a rebotar junto con Bitcoin. Bien, si nosotros pasamos, chicos, a ver el semanal de Bitcoin, chicos, el gráfico semanal de Bitcoin, vamos a verlo en Binance, acá, sí, vamos a verlo acá, gráfica semanal de Bitcoin, chicos. Bien, para la gráfica semanal de Bitcoin, chicos, vemos algo interesante, y es que hemos llegado, chicos, si ustedes toman en cuenta la acumulación, porque aquí fue la salida de los ETFs, un punto muy importante. Y esta fue la acumulación de los ETFs. Bien, por lo cual, chicos, si ustedes trazan ese nivel, que fue muy, muy clave en ese punto, chicos, acá fue bastante clave en ese punto, ¿lo ven ahí? ¿Vale? En el caso de Binance, no sale tan preciso. Si lo vemos frente al USDT, vamos a verlo frente al USDT. Acá, chicos, básicamente quedaría así. Bueno, aquí sí es un poquito más preciso. En Coinbase da casi prácticamente tocando, ¿no? El nivel. Bueno, ¿lo ven ahí? Bueno, este punto lo ven ahí, ya llegando a un nivel de soporte bastante, bastante importante. ¿Lo ven ahí? Es una zona de soporte porque esta línea básicamente es la directriz bajista que fue dentro de una bandera que se formó, o un cono invertido, ¿no? Que se formó en Bitcoin, que fue un cono que se formó en Bitcoin cuando se acumularon esos ETF, por lo cual esto actúa de un suelo interesante y temporal. Por lo cual, ¿qué se espera en Bitcoin? Bueno, hay un order blocks aquí, chicos, bastante clave también. Ese order block que está ahí es clave, chicos, hasta cierto punto. Se fue a tomar la liquidez de ese order blocks. Pero acá, chicos, hay otra zona. De hecho, bueno, se podría extender hasta acá, pero hay otra zona. Porque como esa zona ya tomó la liquidez, vamos a tomar en cuenta esta otra zona en el semanal, chicos, de Bitcoin. ¿Lo ven ahí? ¿Vale? En donde el precio, ¿qué tiene que hacer? Bueno, el precio tiene que lateralizar en todo este nivel, ¿no? ¿Puede lanzar un SPY más el futuro? Sí, puede lanzar un SPY, pero la idea es que el precio lateralice acá. Esta lateralización que va a tener el precio de Bitcoin, similar a esto, porque estamos entrando cercano a la misma caja, como ven aquí, la misma cajita, ¿no? Vale. Nos va a decir en el futuro, dependiendo del volumen, ya vemos volumen de parada en el semanal, por lo cual sabemos que el precio se va a detener de caer. Por lo cual, chicos, podemos ver acá de que se va a formar un lateral. Igual aquí vimos volumen de parada y el precio se detuvo de caer, lateralizó por varias semanas. Ya después cayó más, bueno, se confirmó una distribución, pero actualmente vamos a hacer algo similar a esto, lateralizar por varias semanas, el precio se va a detener de caer y vamos a evaluar si estamos acumulando o distribuyendo. Vale. Pero por lo pronto el precio de Bitcoin va a pasar unas 4 a 6 semanas, chicos, lateralizando muy probablemente entre el nivel de los, diría yo, 75 mil dólares y 60 mil dólares. Yo diría un rango aproximado entre 75K y 60K. Ese va a ser el rango. Ese va a ser el rango en el que se va a estar moviendo Bitcoin por las próximas 6 semanas, ¿no? Son 15 mil dólares aproximadamente de rango, lo cual es perfectamente tradiable para el activo. Bien, luego nosotros evaluamos si vamos a continuar bajando o no. Gráfica mensual de Bitcoin, pues sabemos, chicos, de que hay chance, sí, hay mucho chance, de hecho, para poder bajar un poco más, chicos, porque sabemos de que, bueno, si nos vamos a la gráfica de Bitstamp,
Yo tengo los fractales actualmente. Anteriormente el precio quebró el pullback. Pues actualmente podemos ver algo similar y eso implicaría bajar hasta un nivel de $40.000. Pero si nosotros fuésemos a bajar a ese nivel de 40.000, 42, 43 más o menos, se tendría que formar primero una zona de distribución, que es la que les estoy comentando en estos momentos, entre 60 y $75.000 por BTC. Pues si alcanza los $40.000, estaría quebrando el pullback como lo hizo en 2022 y preparándose para un movimiento importante nuevamente, que esta vez tendría un techo entre 180.000 y $200.000 por Bitcoin, más o menos, ¿no? Básicamente, chicos. Bien, por lo cual y tiene mucho sentido porque aquí el precio subió, chicos, de 15.000, bueno, hablando de 15.000 hasta 126.000, pues subió 650%, ¿no? Básicamente, ¿no? A ver, déjenme ver. Subió un, sí, 660%. Ahora el precio te puede subir un 400%. Hablamos de un 4X. 4X, si el suelo está en 40, $42.000, rondamos $160.000. 160, $180.000. Sin problemas, cual tiene mucho sentido subir hasta allá, ¿no? Vale, por lo cual esa sería la proyección de Bitcoin. Por ahora nos vamos a detener, pero sí existe el peligro real, chicos. Solamente quiero mencionarles que existe el peligro real de ir a tocar este nivel. Existe, pero por ahora no lo tomemos en cuenta porque vamos a generar una zona de acumulación o distribución en el activo, chicos. ¿Oyeron? Y con ello, pues el mercado cripto se va a detener, quizás algunas reboten, pero bueno. Yo como les digo, en el mundo cripto, pues realmente ya no queda mucho que hacer ahí, ¿no? Y bueno, video de casi 30 minutos, o 30 minutos, bueno. No quería hacerlo tan largo, pero bueno, a veces el tiempo se nos va, porque nos emocionamos un poco explicando las cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente ese sería el mapa general, chicos. Así que ya sabemos el rango que vamos a operar, que es este, ¿no? Y pues si logramos romper el nivel de lo... Déjenme ver acá, chicos. 4 horas. Y ahí está. Exactamente. Si logramos romper el nivel que ven aquí de los $68.000, $68.700, pues podemos operar un movimiento hasta los $80.000 por Bitcoin, chicos, ¿no? Básicamente. Exactamente así, chicos, ¿no? Vale, por lo pronto, chicos, lo voy dejando ahí. Pasen todos muy buenos días a todos y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.